Las ruedas del carro dejaron de girar, y el mundo de Clara May Benton, de 8 años, se hizo añicos en el polvo de la frontera de Wyoming. «Sal de aquí», siseó su madrastra, abandonándola en el despiadado sendero de Oregón. Sola, aterrorizada, sin nada más que una muñeca de trapo y una esperanza que se desvanecía, Clara enfrentaba una muerte segura hasta que un jinete misterioso apareció en la cresta. Esta es la historia de la niña huérfana que lo perdió todo y del ranchero quebrantado que salvó su vida. Quédate hasta el final y comenta tu ciudad para que pueda ver hasta dónde ha viajado esta historia. El sol de la tarde caía bajo sobre el territorio de Wyoming, proyectando largas sombras sobre la interminable pradera. Era el año 1867, y el sendero de Oregón se extendía como una cinta de sueños rotos a través del oeste indómito. Torbellinos de polvo danzaban a lo lejos y el viento traía el aroma de salvia y desesperación. Dentro del estrecho carro cubierto, Clara May Benton, de 8 años, se presionaba contra el áspero costado de madera, tratando de hacerse invisible. Sus pequeñas manos aferraban una muñeca de trapo desgastada, lo último que su verdadera madre había hecho antes de que la tuberculosis se la llevara hacía 3 años. Los ojos de botón de la muñeca estaban flojos y su vestido no era más que retazos, pero Clara la sostenía como si fuera de oro. «Deja de lloriquear ahí atrás», espetó Martha Benton desde el asiento del conductor. La mujer que se había casado con el padre de Clara hacía 2 años era pura arista y palabras amargas. Su rostro, curtido más allá de sus 30 años, torcido por el descontento perpetuo, «Tienes suerte de que no te dejé en Independencias». Clara mordió su labio con fuerza hasta saborear el cobre. Había aprendido hace tiempo que responder solo empeoraba las cosas. Su padre, Thomas Benton, había muerto de cólera 6 semanas después de iniciar su viaje hacia el oeste. Un momento caminaba junto al carro, hablando de los valles verdes de Oregón. Al siguiente ardía de fiebre, convulsionando, se había ido. Lo habían enterrado en una tumba poco profunda marcada solo con piedras, solo otra víctima del sueño hacia el oeste. Después de eso todo cambió. «Estás muerta». «Espera», le dijo Martha la noche después de enterrar a Tomás. «Comiendo comida que no es tuya, ocupando espacio. Tu papá se ha ido y no necesito a su mocosa». La caravana los había dejado atrás 3 días antes. Martha había afirmado que Clara estaba demasiado enferma para viajar, que necesitaban descansar. El maestro de la caravana, un hombre encanecido llamado Horus Turnbull, miró a Clara con simpatía, pero no discutió. Que una familia se quede atrás era desafortunado pero no inusual. El sendero no esperaba por nadie. Pero Clara no estaba enferma. Martha simplemente había decidido que ya no fingiría preocuparse. Durante 3 días, habían viajado solas. Martha conducía los bueyes con determinación sombría. Clara no entendió hacia dónde se dirigían hasta esa mañana, cuando Martha giró el carro hacia el sur, alejándose de los marcadores del sendero, hacia nada más que la naturaleza salvaje. «¿A dónde vamos?», susurró finalmente Clara. «Ya lo verás pronto». Ahora, mientras el carro se detenía de golpe, el corazón de Clara latía con fuerza contra sus costillas como un pájaro atrapado. A través de la abertura de la lona, podía ver que estaban en medio de la nada. Sin árboles, sin agua, sin refugio, solo pasto marrón interminable y montañas distantes que parecían dientes irregulares contra el cielo. Martha bajó del asiento del conductor con movimientos pesados y deliberados. Era una mujer grande, aún más grande por las capas de faldas cubiertas de polvo y la furia que parecía irradiar de ella como calor. «Sal», dijo Martha tirando de la lona. Clara no se movió. No podía moverse. El miedo había convertido sus piernas en piedra. «Dije que salgas». La mano de Martha se lanzó, agarrando el delgado brazo de Clara y llevándola hacia la parte trasera del carro. Los pies desnudos de Clara buscaban apoyo en las ásperas tablas. Sus zapatos se habían desgastado hace semanas, y Martha se había negado a gastar dinero en unos nuevos. Clara cayó pesadamente sobre la tierra. El impacto le arrancó el aire de los pulmones. Aferró su muñeca contra el pecho, sintiendo el ojo de botón flojo presionar contra su palma. Martha estaba sobre ella, iluminada por el sol poniente, pareciendo un ángel vengativo de los sermones de fuego infernal que el predicador itinerante solía dar en Missouri.
Aquí te bajas, niña predicador itinerante solía dar en Missouri. ¿Qué? La voz de Clara apenas era un susurro. No, no entiendo. Claro que no. Eres tan estúpida como tu padre, que Dios tenga en paz su alma inútil. Marcia volvió al carro y agarró un pequeño bulto, el único otro vestido de Clara, rasgado y descolorido, y una taza de hojalata. Los arrojó al suelo junto a Clara. Allí estoy siendo generosa. Eso es más de lo que mereces, pero no puedes. Clara se levantó tambaleante, todo su cuerpo temblando. No puedes dejarme aquí. Aquí no hay nada. No hay gente, no hay pueblo. No, exactamente. Marta volvió al asiento del carro y recogió el resto. Ha sido solo una carga desde que tu padre murió, comiendo mi comida usando mis provisiones. Bueno, ya terminé. Ahora puedes buscar tu propio camino. Por favor. Clara corrió hacia el carro, alcanzando la rueda. Por favor, seré buena. Trabajaré más duro. No comeré mucho. Lo prometo. Por favor, no me dejes. Marta azotó a los bueyes con el látigo. Los animales se lanzaron hacia adelante y la rueda del carro casi atrapó la mano de Clara. Tropezó hacia atrás, cayendo nuevamente al suelo. Morirás aquí afuera, gritó Marta sin siquiera volverse, pero ya no es mi problema. Tu padre debería haber pensado en eso antes de morir dejándome con nada más que deudas y una niña inútil. Por favor, gritó Clara, su voz quebrada, mamá por favor. Pero Marta Benton no era su mamá, nunca había sido su mamá. Y la palabra murió en el aire vacío. Clara corrió tras el carro, sus pies desnudos golpeando la tierra dura. No me dejes, por favor. Moriré. Por favor. Pero el carro siguió avanzando, alejándose más rápido de lo que las pequeñas piernas de Clara podían correr. En minutos estaba a 50 yardas, luego a 100. Luego era solo una figura en la distancia. Un punto oscuro contra la pradera dorada, haciéndose cada vez más pequeño hasta desaparecer tras un montículo. Y entonces Clara estaba sola, completamente, totalmente sola. Se quedó en medio de la vasta soledad, respirando con jadeos entrecortados. El viento se levantó, tirando de su vestido fino y enredando su cabello oscuro. El sol bajaba aún más, quizá a 1 hora del horizonte. Cuando se pusiera, la temperatura descendería. Eso lo sabía por las noches en el carro. Los días eran calurosos, pero las noches lo suficientemente frías como para ver el aliento. Clara miró su muñeca, esos ojos de botón flojos que parecían mirarla con el mismo terror indefenso que ella sentía. ¿Qué hacemos ahora?, susurró. La muñeca, por supuesto, no respondió. La mente de Clara recorría posibilidades, pero no había ninguna. Tenía 8 años sola en la frontera, sin comida, sin agua, sin refugio y sin idea de dónde estaba. La caravana de carros estaba días adelante y no sabía cómo rastrearlos. Incluso si lo hiciera, nunca la llevarían de vuelta sin un adulto que la reclamara. Lágrimas corrían por sus mejillas cortando surcos en el polvo de su rostro. «Mamá», susurró, pensando en su verdadera madre, la de ojos amables y manos gentiles, la que solía cantarle para dormir. «Mamá, tengo miedo». Pero su mamá llevaba 3 años en la tumba, enterrada junto a un arroyo de Missouri en tierras de alguien más. Ahora Clara se hundió en la tierra, abrazando sus rodillas. La pradera se extendía infinitamente en todas direcciones, indiferente a su existencia. Un halcón circulaba sobre su cabeza, aprovechando las corrientes térmicas. A lo lejos, creyó oír el aullido de los coyotes, aunque podría haber sido su imaginación. Iba a morir allí. El pensamiento llegó con claridad extraña. Moriría de sed en 1 o 2 días, o se congelaría esa noche, o los coyotes vendrían, o empezaría a caminar y se desplomaría por agotamiento. Tal vez alguien encontraría sus huesos algún día, pero probablemente no. La pradera devoraba cosas. La gente desaparecía aquí todo el tiempo. «No quiero morir», susurró a la muñeca. «No él, estoy lista para morir». El sol bajaba lentamente. Las sombras se alargaban. Clara sabía que debía moverse, intentar encontrar agua o refugio. ¿Pero dónde? ¿En qué dirección? Todo parecía igual. Pasto interminable, montañas distantes y cielo. Tanto cielo que le daba mareo. Se obligó a levantarse. Sus piernas tambaleaban bajo su peso. «Tenemos que intentarlo», le dijo a la muñeca. «Mamá querría que lo intentáramos».
Clara comenzó a caminar hacia el norte siguiendo los tenues surcos de las ruedas del carro. Tal vez podría encontrar el sendero principal. Tal vez otra caravana pasaría. Tal vez alguien amable la acogería. Tal vez era la única palabra que mantenía sus pies en movimiento. Caminó lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron 30 minutos. Sus pies, ya endurecidos por semanas de ir descalza, aún protestaban contra las piedras afiladas y la vegetación espinosa. El bulto que Marta había arrojado contenía su otro vestido y la taza de hojalata, y Clara lo ató a su cintura con una tira de tela, pero golpeaba contra su pierna a cada paso. El sol tocaba ya el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas, púrpuras y rojos intensos. Era hermoso de una manera terrible. Clara nunca se había sentido tan pequeña, tan insignificante. Era un diminuto punto en un mundo enorme que no se preocupaba por si vivía o moría. Su garganta estaba seca, había bebido agua esa maña. Nada de la cantimplora de Marta, pero eso parecía hace una eternidad. La taza de hojalata la burlaba con su vacío. «Necesito agua», susurró. «Por favor, Dios, necesito agua». Pero no había agua, no había arroyo, ni río ni manantial milagroso brotando de la tierra, solo pasto seco y aire más seco aún. Las piernas de Clara comenzaron a temblar. Apenas había comido en días. Marta había olvidado alimentarla cada vez con más frecuencia. La debilidad tiraba de ella, instándola a sentarse, a descansar, a rendirse. «No», dijo en voz alta con la voz quebrada. «No, no lo haré». Pero incluso mientras lo decía, su pie tropezó con una piedra y cayó hacia adelante, aterrizando con fuerza sobre manos y rodillas. El impacto envió un doloroso sacudón por sus brazos. La muñeca salió volando de su agarre, cayendo a unos pocos pies en el suelo. Clara se arrodilló allí, respirando con dificultad, mirando la muñeca. Parte de ella quería quedarse allí, dejar que viniera la fría noche, dejar que todo terminara. Estaba tan cansada de tener miedo, de estar sola, de no ser querida. Lentamente se arrastró hacia adelante y recogió la muñeca. Uno de los ojos de botón finalmente se había soltado, colgando de un solo hilo. Clara lo retiró cuidadosamente y lo guardó en el pequeño bolsillo de su vestido. «Te arreglaré», prometió. «Cuando lleguemos a un lugar seguro, te arreglaré». Si llegábamos a un lugar seguro. Se puso de pie nuevamente, balanceándose ligeramente. El mundo se inclinaba y giraba. Tenía tanta sed, tanto hambre tan sola. Clara dio un paso, luego otro. Fijó su mirada en una cresta distante, apenas visible con la luz que se desvanecía, y la convirtió en su meta. Solo llegar a la cresta. Entonces podría descansar. Solo llegar a la cresta. Detrás de ella la vasta pradera vacía se extendía sin fin. Adelante, la cresta parecía increíblemente lejana. Pero Clara continuó caminando, un pequeño pie descalzo delante del otro, porque detenerse significaba morir, y ella no estaba lista para morir. Todavía no. En esa distante cresta, Samuel Holt montaba a su corcel negro, observando su dominio a través de un catalejo de bronce. A los 42 años, era el ranchero más rico de 3 condados. Propietario del extenso rancho Double H, que se extendía desde las montañas Medicine Bow hasta el valle del río Platte. Sus reses se contaban por miles. Juzgar el valle del río Platte. Sus caballos eran buscados desde Denver hasta Cheyenne, y su nombre inspiraba respeto, a veces miedo, en todo el territorio de Wyoming. Pero nada de eso significaba absolutamente nada. Samuel bajó el catalejo y se frotó el rostro curtido. Había subido allí para estar solo, como a menudo hacía cuando el vacío de su vida se volvía insoportable. Desde ese punto podía ver su casa de rancho en el valle abajo, una enorme estructura de troncos con un porche alrededor construida para albergar a una familia que nunca tendría. Hace 10 años, su esposa Catherine había muerto al dar a luz a su hijo. El niño vivió solo 3 horas, el tiempo suficiente para que Samuel lo abrazara, memorizara su pequeño rostro, lo nombrara Tomás antes de que dejara de respirar. Estaban enterrados juntos en la parcela familiar en la colina detrás del rancho, bajo un álamo que Catherine amaba. Samuel había enterrado su corazón con ellos. Se lanzó al trabajo, construyendo el rancho hasta convertirlo en un imperio, adquiriendo tierras,
ganado y caballos hasta convertirse en el hombre más rico de 3 condados. Pero la riqueza no podía llenar el silencio en su casa. El éxito no podía aliviar el dolor que lo despertaba a las 3 de la mañana alcanzando a una esposa que no estaba allí. Su ama de llaves, María Álvarez, mantenía todo en funcionamiento. Cocinaba y limpiaba, y trataba de ejercer de madre, aunque él no lo mereciera. Su capataz, Tom Jessup, dirigía a los hombres en los rebaños. Todos cumplían sus tareas, y Samuel los pagaba bien, pero él solo seguía la rutina, viviendo sin realmente estar vivo. Levantó el catalejo de nuevo, escaneando la pradera vacía, más por hábito que por propósito. El sol casi se había puesto, la última luz pintaba todo de dorado y carmesí. En otros 30 minutos sería de noche. Hora de regreso, de comer una cena que no probaría, de sentarse junto a un fuego que no lo calentaría, de dormir en una cama demasiado grande. Un movimiento llamó su atención. Samuel ajustó el enfoque, apuntando el catalejo a algo pequeño moviéndose por la pradera. Al principio pensó que era un animal, tal vez un antílope joven o un coyote, pero el movimiento era incorrecto, demasiado deliberado. 2. Su respiración se detuvo, era un niño. Una figura pequeña en un vestido claro, tambaleándose por el terreno abierto, dirigiéndose aproximadamente al norte. Incluso desde esa distancia, Samuel podía ver cómo el niño vacilaba, cómo cada paso parecía requerir un esfuerzo enorme. ¿Qué diablos? Escudriñó el área circundante, buscando un carro de adultos, cualquier explicación de por qué un niño estaría solo aquí al caer la noche. No había nada, nadie. Solo la pequeña figura haciéndose cada vez más pequeña a medida que la distancia y la luz menguante comenzaban a devorarla. Samuel apretó la mandíbula. Había visto suficiente muerte en la frontera para saber qué ocurría con los niños dejados solos en el desierto. Los había ayudado a enterrar. Niños que se apartaban de las caravanas, que se separaban de grupos de caza, que simplemente caminaban hacia la vasta soledad y nunca se volvían a ver. Por un momento, vaciló. No era su problema. El niño tenía padres en algún lugar. Probablemente alguien era responsable de esta situación. Involucrarse significaba complicaciones, preguntas, posibles enredos legales. Lo sensato sería cabalgar hasta la oficina del mariscal territorial por la mañana, reportar lo que había visto, dejar que la ley lo manejara. Lo sensato. Pero a través del catalejo, vio al niño caer. Vio el pequeño cuerpo golpear el suelo y permanecer inmóvil varios segundos antes de levantarse lentamente, con dolor. Vio cómo la diminuta figura se aferraba a algo, quizá una muñeca, contra su pecho antes de dar otro paso tambaleante hacia adelante. La voz de Catherine susurró en su memoria. La medida de un hombre no es su riqueza ni su fuerza, Samuel. Es lo que hace cuando alguien indefenso lo necesita. Samuel bajó el catalejo y giró su caballo. Vamos, Midnight, murmuró al corcel. Tenemos a alguien que encontrar. El caballo percibió su urgencia y respondió de inmediato, lanzándose en un galope por la cresta. La mente de Samuel corría mientras descendían. ¿Cuánto tiempo había estado el niño allí afuera? ¿De dónde venía? ¿Por qué estaba solo? La cresta era empinada, obligándolo a ralentizar el caballo en el descenso traicionero. Al llegar al terreno llano, la luz se desvanecía rápidamente, ese breve período de crepúsculo antes de la oscuridad total. Samuel se orientó. No hay problema, aquí tienes la continuación de la traducción al español, manteniendo el mismo estilo, tono y flujo que el original la puedes conservarlo. Todos estos son tuyos para leer cuando quieras. Clara sostuvo el libro contra su pecho, su rostro iluminado por una mezcla de asombro y alegría. Caminó lentamente entre los estantes como si cada página que tocara fuera un pequeño milagro robado a su pasado perdido. Por fin se sentó en una esquina, abriendo el libro con cuidado, y comenzó a leer en voz baja, dejando que las palabras la transportaran lejos de la sequedad de la pradera y la crueldad de Martha Benton. Samuel, observándola desde la puerta, sintió una punzada de esperanza que no había sentido en años. La casa, antes vacía y silenciosa, ahora vibraba con la vida de una niña que finalmente tenía un lugar donde pertenecer. Afuera, el sol comenzaba a descender detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Los caballos en los corrales relinchaban suavemente,
y el viento arrastraba el aroma de heno y tierra fresca hacia la ventana abierta. Samuel cerró los ojos un momento, respirando profundamente, sintiendo que, aunque todavía quedaban desafíos por delante, por primera vez en mucho tiempo, todo podría estar bien. Clara, absorta en su lectura, no escuchó el reloj marcar el paso de las horas, no necesitaba otro recordatorio de la prisa de la vida. Para ella, el tiempo se había detenido dentro de aquellas paredes cálidas y llenas de libros. Afuera, la pradera seguía extendiéndose interminable, pero dentro de la casa Doublage, Clara había encontrado un hogar, un refugio y quizás lo más importante, la promesa de un futuro donde el miedo y la soledad ya no tendrían cabida. Samuel regresó a su escritorio, pero ahora con una ligereza en el corazón que no recordaba sentir. Cada página que Clara pasaba era un recordatorio de que la vida podía renacer, incluso después de la tragedia más devastadora. Y mientras la noche caía, las lámparas iluminaban suavemente la habitación, proyectando sombras largas que bailaban sobre las paredes de madera, un recordatorio silencioso de que, aunque el pasado de Clara estaba marcado por dolor y abandono, su presente y su futuro comenzaban, por fin, a estar llenos de esperanza. Si quieres puedo continuar con la siguiente parte donde Clara empieza a adaptarse a la vida en el rancho, aprendiendo a montar y a integrarse en el día a día del WH, manteniendo toda la narrativa con el mismo nivel de detalle y fidelidad al original. ¿Quieres que haga eso? Al día siguiente Clara despertó temprano, todavía abrazando a su muñeca mientras la luz del sol entraba por la ventana. María ya había preparado un desayuno más sencillo que el de la noche anterior, pero igualmente abundante, y lo llevó cuidadosamente a la mesa donde Clara se sentó, aún con los ojos medio cerrados. Samuel apareció detrás de él, observándola mientras tomaba un sorbo de leche caliente y mordía un pan recién horneado. «Hoy vamos a enseñarte algo nuevo», dijo suavemente. Clara levantó la vista, con los ojos brillantes de curiosidad y un poco de nerviosismo. Samuel sonrió. «¿Recuerdas a Buttercup?». La niña asintió con entusiasmo. «Hoy aprenderás a montarla correctamente. No solo será un paseo, aprenderás a cuidar de ella también». Afuera, el rancho ya estaba en movimiento. Los hombres llevaban el ganado a los corrales, los caballos relinchaban y olisqueaban los fardos de heno. Una furia de llevar. Los caballos relinchaban y olisqueaban los fardos de heno, y el aire estaba lleno del aroma de tierra húmeda y pasto recién cortado. Samuel acompañó a Clara hasta el establo, donde Buttercup la esperaba pacientemente. La yegua inclinó la cabeza y olió a Clara, quien extendió la mano con cuidado temiendo asustarla. «Recuerda, calma y confianza», dijo Samuel colocándola detrás de la yegua, ayudándola a subir al lomo. Al principio, Clara temblaba ligeramente, pero pronto sus manos se aferraron al cuerno de la silla y su respiración se estabilizó. Samuel caminaba a su lado, listo para sujetarla si fuera necesario, mientras ella empezaba a sentir el balanceo del animal y la fuerza de sus músculos bajo su peso. Cada paso que Buttercup daba parecía enseñarle a Clara un ritmo nuevo, uno que la conectaba con la tierra que la había aterrorizado el día anterior. Lentamente, comenzó a relajarse. Pronto Samuel la dejó guiar a la yegua con suavidad, enseñándole a usar las riendas y a comunicarse con el caballo. La risa de Clara llenaba el establo cada vez que Buttercup respondía a sus indicaciones. Y Samuel, observándola, sintió una calidez en el pecho que había olvidado que existía. Después del paseo, Samuel la llevó a los corrales, enseñándole a dar de comer y a cuidar del agua y el heno de los caballos. Cada tarea era un pequeño triunfo. Clara se sentía útil y fuerte por primera vez en mucho tiempo. «Mira», dijo Samuel, «cada animal que cuidas, cada cosa que aprendes, te hará más capaz de enfrentar lo que venga. No estás sola». Clara asintió, sus ojos llenos de determinación y orgullo, y por un momento la sombra de miedo que la había acompañado en la pradera parecía desvanecerse. Pasaron la mañana trabajando juntos, y cuando el sol alcanzó su punto más alto, Samuel le enseñó cómo guiar a los caballos hacia los pastos, y cómo leer los signos que les indicaban el estado de los animales. Clara escuchaba atentamente, haciendo preguntas, aprendiendo rápido, sorprendiendo a Samuel con su inteligencia y su memoria. Para cuando regresaron a la casa, estaba agotada pero feliz, con las mejillas sonrojadas,
y la muñeca colgando de un brazo mientras contaba con entusiasmo lo que había aprendido. María la esperaba con un nuevo conjunto de ropa que le quedaba bien, limpio y cómodo, y mientras Clara se cambiaba, Samuel observaba con una mezcla de orgullo y alivio. Por fin, la niña parecía comenzar a creer que podía existir un lugar seguro para ella, un lugar donde no sería ignorada ni abandonada. Esa tarde, después de una comida ligera, Samuel le mostró la gran biblioteca de la casa. Clara recorrió los estantes con reverencia, tocando los lomos de los libros con dedos curiosos, y seleccionó algunos para leer mientras se sentaba cerca de la ventana, con la luz iluminando sus ojos y su cabello oscuro. Samuel se quedó cerca, sin interrumpirla, permitiendo que la niña explorara aquel mundo de historias y conocimiento que, hasta entonces, le había sido negado. Por primera vez, Clara sintió que el miedo podía dar paso a la curiosidad, que la soledad podía transformarse en compañía, y que la vida, aunque incierta, podía tener momentos de belleza y esperanza. Al caer la tarde, los cielos se tiñeron de naranja y púrpura, mientras Clara caminaba hacia el corral, todavía con el eco de las lecciones de Samuel resonando en su cabeza. Los caballos relinchaban suavemente, y el viento traía consigo el aroma del pasto y la madera húmeda. Clara se acercó a Buttercup, quien la reconoció al instante y frotó su hocico contra su hombro. La niña sonrió, acariciando el lomo del animal con delicadeza. «Hoy lo hiciste muy bien», murmuró. Samuel apareció a su lado con un balde de agua y un paño, enseñándole cómo limpiar las herraduras y cepillar correctamente a los caballos.